Bueno, el cerebro humano hace algo realmente increíble todos los días. O sea, literalmente reescribe su propia estructura física basándose en los pensamientos recurrentes. Claro, a través de la neuroplasticidad. Es un mecanismo biológico totalmente comprobado. Exacto. Y sabiendo eso, a mí me resulta, digamos, súper fascinante y hasta un poco irónico observar cómo en la sociedad moderna le dedicamos muchísimo más tiempo, presupuesto y energía a planificar meticulosamente la remodelación de una cocina que a diseñar de forma intencional nuestra propia mente, ¿no? Uf, totalmente. Es una desconexión brutal. Sí, pero bueno, hoy vamos a cambiar eso. Le damos una gran bienvenida a esta nueva exploración a quienes nos escuchan. Y hoy venimos con una misión analítica muy clara. Así es. Vamos a sumergirnos a fondo en unos extractos de una obra bastante particular titulada The Architect of Mental Mastery. Un título potente. Muy potente. Y nos vamos a enfocar específicamente en un núcleo conceptual que este texto resalta de una manera bilingüe muy curiosa, que es el concepto de la maestría mental. Nuestra misión hoy es desentrañar qué significa exactamente diseñar la propia mente a partir de estas palabras. Y me parece un punto de partida súper provocador. O sea, trabajar con una fuente tan concisa nos obliga a diseccionar casi que cada sílaba. Claro. Porque no estamos ante un manual técnico de 500 páginas, sino frente a una semilla conceptual. Y al analizarla, la intención no es solo raspar la superficie, sino extraer todo el mecanismo subyacente que propone para la cognición humana. Es como una semilla que contiene el ADN de todo un ecosistema cognitivo. ¡Wow! Me encanta esa imagen. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Empecemos por la primera parte de ese título en inglés. La figura central, The Architect, el arquitecto. Ajá, el creador. Exacto. Porque para entender el resultado final de cualquier obra, el primer paso lógico es entender a la figura que la construye. Y si pensamos en un arquitecto en el mundo físico, bueno, no es alguien que llega a un terreno vacío a apilar ladrillos de manera aleatoria a ver qué sale. No, para nada. Sería un desastre. Totalmente. Su trabajo requiere crear planos, calcular la resistencia de los materiales, estudiar la física del suelo, prever dónde deben ir los muros de carga. Entonces, la interrogante analítica aquí para ti es, ¿cómo se traduce exactamente esa misma rigurosidad matemática y de planificación al terreno de la psicología? Es una excelente pregunta. Porque, ¿cómo se aplica un diseño estructural a algo tan aparentemente caótico y ruidoso como el flujo de los pensamientos y las emociones humanas? Lo fascinante de esto es que, al elegir la palabra arquitecto, el texto propone un rechazo total y absoluto a la visión pasiva de la mente. A ver, explícame eso. Sí, desde una perspectiva biológica y evolutiva, el cerebro tiende a construir lo que podríamos llamar refugios improvisados. Como tiendas de campaña. Exacto, o chozas hechas con lo primero que encuentra. A lo largo de la vida, uno va recogiendo materiales al azar. Digamos, una creencia limitante que se heredó en la infancia, un sesgo cognitivo que absorbimos de nuestro entorno social. O un mecanismo de defensa después de una mala experiencia, ¿no? Tal cual, un mecanismo de defensa creado tras un trauma. El cerebro hace todo esto rápido porque su prioridad evolutiva es la supervivencia inmediata. No le importa tu bienestar a largo plazo ni tu realización personal. Solo quiere llegar al día siguiente. Exactamente. Juntar esos pedazos sueltos funciona perfecto para sobrevivir una tormenta rápida. Pero, y aquí está el problema, no forma una estructura estable para vivir toda la vida. Claro, y yo creo que esa tendencia evolutiva explica gran parte de la ansiedad moderna que vemos hoy en día. Sin duda. Si la mente opera en piloto automático, simplemente reacciona. Es el equivalente literal a vivir en una casa hecha de pedazos de madera podrida, chatarra y cinta adhesiva, esperando que el próximo viento fuerte no la derribe. Es una imagen aterradora, pero muy real. Entonces, asumir el rol de arquitecto implica, digamos, activar las funciones ejecutivas del cerebro para auditar esos materiales de construcción. Sí, es detenerse a inspeccionar la obra. Es detenerse y cuestionar si una creencia específica, por ejemplo, una inseguridad profunda sobre el fracaso profesional, tiene la resistencia estructural necesaria para soportar el peso de una crisis real en la vida, o si va a colapsar al primer impacto y nos va a aplastar. Exacto. Y ese proceso de auditoría que mencionas es lo que en psicología clínica se conoce formalmente como reevaluación cognitiva. Reevaluación cognitiva.
¿Ok? Ajá. El arquitecto mental no acepta un pensamiento solo porque apareció mágicamente en su cabeza. Lo somete a prueba. Como probar la resistencia de un pilar. Exactamente. Analiza la evidencia, verifica si hay distorsiones cognitivas, o sea, si el material está defectuoso o tiene grietas. Y si es así, lo descarta sin piedad. Un edificio sólido requiere cimientos que no dependan de respuestas emocionales fugaces, sino de valores fundamentales y principios que uno elige deliberadamente. ¡Qué interesante! Y supongo que la metáfora del arquitecto también introduce la variable del mantenimiento, ¿no? Uf, fundamental. Las estructuras físicas sufren desgaste por la fricción del entorno, la lluvia, el sol. El paisaje cognitivo también se erosiona si no hay un proceso continuo de revisión. No es algo que construyes una vez y te olvidas. Claro, no es estático. Y llevando esa idea un paso más allá, me parece que hay un elemento externo en nuestra sociedad que hace que esta arquitectura deliberada sea más urgente que nunca. A ver, ¿a qué te refieres? Bueno, si no hay un arquitecto interno tomando las decisiones de diseño de nuestra propia mente, hoy en día existen muchísimas fuerzas externas dispuestas a construir esa casa por uno. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Y a menudo estas fuerzas utilizan lo que en urbanismo se llama arquitectura hostil. ¡Wow! ¡Qué buen concepto para aplicar aquí! Fíjate los algoritmos de las plataformas digitales, el ciclo de noticias de 24 horas, toda la economía de la atención. Todo eso opera como arquitectos externos que nos instalan, no sé, pasillos de ansiedad y habitaciones de indignación en la psique humana. Sí. Y lo hacen simplemente porque esas emociones negativas generan más retención, más clics. Esa es una lectura pero fundamental del entorno actual. El diseño intencional de la propia mente ya no es solo un ejercicio filosófico bonito de superación personal. Hoy en día es un imperativo de salud pública. Tal cual, salud pública. Cuando el texto fuente habla del arquitecto, está marcando una línea de defensa vital, porque quienes operan sin planos propios terminan habitando estas estructuras mentales diseñadas por entidades comerciales o mediáticas. Que no tienen nuestro bienestar en mente. Para nada. Sus intereses rara vez se alinean con la estabilidad emocional de la persona. Entonces, recuperar la autoría de esos planos cognitivos es el único método realmente eficaz para filtrar todo ese ruido externo. Totalmente. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante toda esta exploración. A ver. Porque si el arquitecto es esta entidad que audita materiales y traza planos de defensa contra el caos exterior, el propósito final de esa construcción, según el texto que estamos analizando, es la maestría mental. Ajá, el gran objetivo. Exacto. Y esa combinación de palabras, maestría mental, creo que merece un escrutinio muy riguroso. De hecho, quiero plantearte un desafío analítico sobre esta idea. Adelante, me encantan los desafíos. Fíjate, ¿no te parece que la palabra maestría suele acarrear como connotaciones de un destino final definitivo? O sea, a mí me evoca la imagen de un estado inalterable, como una especie de trofeo brillante que se alcanza, se pone en una vitrina y ya está. Claro, como si fuera la línea de meta. Sí. Sugiere una mente que, digamos, jamás experimenta duda, ni frustración, ni desequilibrio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se reconcilia la idea de un estado de maestría terminada y perfecta con una mente humana que por su propia naturaleza neurobiológica requiere adaptación constante y siempre está cometiendo errores? Es una aparente contradicción muy válida. Pero, si conectamos esto de nuevo con el panorama general de la ingeniería estructural, vamos a encontrar que esa contradicción se disuelve por completo. Ok, a ver cómo es eso. El problema real radica en nuestra malinterpretación de la palabra maestría como si fuera sinónimo de rigidez absoluta. Ah, claro. Piensa en la construcción de rascacielos modernos en zonas sísmicas. La peor, absolutamente la peor decisión de diseño que puede tomar un ingeniero es hacer un edificio completamente rígido. Porque si no se mueve. Exacto. Una estructura estática que no cede ni un milímetro ante la presión del viento o el movimiento de la tierra terminará fracturándose catastróficamente durante el primer sismo importante. Claro, se parte a la mitad. O sea, la rigidez termina siendo una vulnerabilidad enorme que está disfrazada de fortaleza. Así es. Y si llevamos eso a la mente, si la mente opera como un búnker de concreto impenetrable, donde se suprimen todas las emociones para mantener una ilusión de control inquebrantable, la energía de una crisis que inevitablemente va a llegar,
va a encontrar esa falla estructural y va a causar un colapso nervioso. Exactamente. Lo has descrito a la perfección. En este contexto analítico, la maestría mental no es la ausencia de movimiento. Tampoco es la erradicación mágica del caos emocional. Ok. Es más bien el equivalente psicológico a los sistemas de aislamiento sísmico de los grandes edificios. Consiste en desarrollar la flexibilidad cognitiva necesaria para soportar un evento desestabilizador fuerte. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, ya sea una pérdida personal grave, un cambio drástico en el entorno laboral, una enfermedad o hasta una crisis global. La verdadera maestría reside en que la estructura mental puede oscilar violentamente durante ese impacto. O sea, se vale tambalearse. Totalmente. Se vale experimentar el dolor, el duelo o la incertidumbre a plenitud. El edificio se mueve, pero lo clave es que conserva la integridad de sus muros de carga para poder regresar a su centro una vez que el movimiento telúrico se detiene. ¡Wow! Es un cambio de paradigma profundo respecto a cómo se nos suele enseñar el manejo emocional en la cultura general. Completamente diferente. Porque la expectativa cultural siempre suele ser la supresión, ¿verdad? Nos dicen, no sientas miedo, no muestres ansiedad, sé fuerte. Llorar es de débiles, todo eso. Exacto. Pero la arquitectura de esta maestría sugiere que el miedo y la ansiedad son simplemente eventos climáticos o eventos sísmicos que van a pasar. Inevitables, además. Claro, el objetivo no es detener el sismo, lo cual es físicamente imposible, sino asegurar que los cimientos de nuestra identidad y de nuestro propósito estén tan bien anclados que la casa no se derrumbe. Sí. Si ocurre un sismo emocional de magnitud 8 en la escala de Richter, los cuadros de las paredes se van a caer y el mobiliario interno se va a desordenar. Eso es inevitable y, francamente, es profundamente humano. Y fíjate, el trabajo del arquitecto, tras ese evento traumático, es recoger los cristales rotos, evaluar los daños superficiales y comprobar que las columnas vertebrales de la psique siguen intactas. Es la fase de reconstrucción. Maestría se hace evidente. Y ojo, que esto requiere también un conocimiento súper íntimo de la topografía personal. ¿A qué te refieres con topografía personal? Bueno, un diseño arquitectónico brillante que funciona perfecto en un terreno rocoso será un fracaso absoluto si se intenta implementar sobre arena movediza. Ah, claro, el terreno de cada quien es distinto. Exacto. Alcanzar la excelencia cognitiva requiere auditar el propio terreno interno. Hay que reconocer las vulnerabilidades genéticas de cada uno, los historiales de trauma personales y los patrones de reactividad que son únicos. No somos moldes de fábrica. Para nada. No existe un plan universal que sirva para todos. La maestría es la personalización absoluta de las defensas y de los espacios internos. Me parece brillante. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando miramos la forma misma en que está escrito nuestro texto fuente? Porque aquí hay una peculiaridad que me llamó muchísimo la atención y que aporta una capa adicional de significado a todo este análisis. Sí, la mezcla de idiomas. Exactamente. La fuente presenta una dualidad lingüística que es innegable. El título global opera en inglés, The Architect of Mental Mastery. Ajá. Pero la frase clave que está extraída y resaltada para nosotros aterriza en español, la maestría mental. O sea, hay un puente de traducción sucediendo en el material mismo. Y bueno, en el estudio de la cognición, sabemos muy bien que el lenguaje no se limita a describir ideas, no. No, el lenguaje da forma a las ideas. Crea los límites y la textura de esas ideas. Entonces, ¿qué lectura le das a esta dualidad? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactúan los marcos culturales en la formación de la psique. En la lingüística cognitiva hay algo llamado la teoría de la relatividad lingüística. Ah, la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿no? Exactamente esa. Sugiere que las estructuras de nuestro idioma materno o de los idiomas que usamos influyen en cómo categorizamos y entendemos el mundo. Ok. Al observar Mental Mastery en inglés, la resonancia semántica suele inclinarse mucho hacia la pragmática, hacia la optimización de sistemas y el control riguroso de variables. Evoca un enfoque súper ingenieril, muy centrado en la eficiencia ejecutiva y en dar resultados medibles y rápidos. Claro, es esa mentalidad de Silicon Valley, digamos, de silenciar el ruido para maximizar el rendimiento a toda costa. El life hacking. Exactamente. Ahora, por otro lado, cuando decimos maestría mental en español, detona asociaciones muy distintas. En nuestra tradición hispana,
La palabra maestría está profundamente vinculada al concepto del oficio artesanal. Al maestro artesano. Tal cual. Un maestro no es necesariamente un optimizador de sistemas fríos, sino a alguien que ha dedicado décadas enteras a comprender íntimamente la naturaleza de su material. Es alguien que trabaja con paciencia, que respeta las vetas de la madera o que entiende la temperatura exacta que necesita el metal para doblarse sin romperse. Qué bonito contraste. O sea, introduce un componente de humanidad, de tacto y de mucha dedicación a lo largo del tiempo. Exacto. Y esa síntesis bilingüe es quizá el hallazgo más rico que podemos sacar de este análisis. Al entrelazar el enfoque analítico, estructurado y pragmático del arquitecto anglosajón con toda la profundidad paciente y artesanal de la maestría hispana, el concepto completo se vuelve tridimensional. Toma mucho más volumen. Sí, la obra nos está insinuando que diseñar la mente requiere de ambas cosas. Requiere la fría objetividad de la ingeniería para establecer los límites fuertes y mantener a raya el caos, pero combinada siempre con la compasión y la paciencia del artesano, para poder habitar y disfrutar esos espacios internos. Claro, porque construir resiliencia cognitiva sin esa compasión artesanal resultaría en una mente que quizás sea muy funcional, muy blindada, pero completamente estéril y vacía por dentro, ¿no? Una máquina sin alma, básicamente. Tal cual. Y fíjate, creo que ese puente lingüístico también subraya algo súper importante, que es la universalidad de este reto. Porque independientemente de si los procesos de pensamiento se formulan en inglés, en español o en cualquier otro idioma del mundo, las leyes de la gravedad emocional aplican por igual para todos. Absolutamente. El cerebro humano es el cerebro humano. ¿Sí? Toda mente humana se enfrenta a la entropía, a esa tendencia natural hacia el desorden, si es que no hay una energía intencional para mantener la estructura en pie. El deseo de trascender el rol de víctima pasiva de nuestra propia neurobiología y asumir el mando del diseño interior es verdaderamente un esfuerzo humano global. No conoce de fronteras. Es que es el reconocimiento profundo de que la cognición avanzada, el pensar con claridad en un mundo ruidoso, no es un regalo fortuito con el que uno nace, sino que es una disciplina que se cultiva. Una práctica diaria. Exacto. La arquitectura de la mente demanda la integración de múltiples perspectivas para evitar puntos ciegos. Un marco conceptual, monocromático, de un solo lado, limita muchísimo las herramientas disponibles para enfrentar problemas complejos. Totalmente. Por eso, la capacidad de alternar entre la eficiencia sistémica del ingeniero y la paciencia del artesano ofrece un abanico muchísimo más amplio de soluciones cognitivas ante cualquier crisis que la vida nos lance. Me parece una conclusión fabulosa. Bueno, habiendo diseccionado todos estos niveles, creo que es el momento ideal para sintetizar los pilares fundamentales de este análisis a fondo, para que nuestra audiencia se lleve lo más esencial. Me parece perfecto. De los extractos de esta obra, siento que emergen lecciones muy claras sobre la mecánica del pensamiento. A ver, repasemos. Primero, la condición predeterminada de la mente humana, dictada por la evolución, es la reactividad y el desorden. Si no hacemos nada, la mente construye refugios de chatarra. Así es, la supervivencia a corto plazo. Segundo, el diseño deliberado, que está representado por la figura analítica y vigilante del arquitecto, es el mecanismo indispensable para auditar esas viejas creencias y establecer estructuras verdaderamente sólidas. La reevaluación cognitiva. Exacto. Y tercero, el objetivo final, esta famosa maestría mental, no es de ninguna manera la eliminación del sufrimiento ni es alcanzar una rigidez emocional inquebrantable, sino que es la creación de flexibilidad cognitiva. Es permitir que la psique soporte los grandes sismos e impactos de la vida moderna sin perder su centro de gravedad. Muy bien resumido. Y yo sumaría un cuarto pilar a todo esto. Adelante. Y sería la responsabilidad ineludible que esto conlleva. Porque en la era actual, que es una era de sobreabundancia de estímulos y de algoritmos rapaces, la inacción tiene un costo altísimo. Abdicar de la posición de arquitecto principal significa literalmente entregarle los planos de tu mente a fuerzas externas que están súper interesadas en fragmentar tu atención para lucrar con ella. Es ceder el control remoto de tu cerebro. Exacto. Por lo tanto, la maestría mental se convierte en un acto de soberanía intelectual. Es recuperar tu territorio.
Es la diferencia monumental entre simplemente sobrevivir a la deriva en el entorno actual y tener la capacidad real de procesarlo con claridad analítica y estabilidad. O sea, es dejar de ser inquilinos accidentales de nuestra propia cabeza para convertirnos en los verdaderos dueños del diseño. No podría estar más de acuerdo. Bueno, considerando todo este recorrido analítico tan rico y la vasta estructura que conforma el edificio de la mente, hay una idea final que merece quedar flotando en el aire. A ver, Sí, algo para que nuestra audiencia lo procese, lo mastique y lo cuestione su propia experiencia diaria. Si aceptamos que la mente es un edificio súper complejo, que ha estado en construcción desde la infancia y que ha sido moldeado por arquitectos tanto internos como externos a lo largo de las décadas, ajá, la pregunta es, ¿qué habitaciones secretas, qué sótanos ocultos llenos de viejas creencias o qué pasillos defensivos sin salida se han construido ahí adentro sin darnos cuenta a lo largo de los años? Y conociendo el tremendo impacto silencioso que esos espacios ciegos tienen en nuestras decisiones diarias, será ya el momento de buscar los planos originales en el archivo, auditar esos cimientos invisibles y comenzar, con verdadera intención, una remodelación profunda.